Y para los hermanos y amigos que nos van a ver también en la transmisión, le damos la bienvenida nuevamente a la vigilia. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema, el que tenga oídos para oír, oiga. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Aquellos que nos van a ver, les hacemos la recomendación de siempre: busque una Biblia y acompáñenos a través del estudio de esta palabra. Dice la palabra de Dios: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó tanto en el camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amados, como le decía temprano en la introducción de cuando empezamos la vigilia, Dios, Jesús, en la segunda persona, Dios en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, le hablaba a la gente por parábolas. Las parábolas son historias con que la gente se podía identificar fácilmente y les llamaba la atención, pero para poder entender la palabra tenían que dejar lo que estaban haciendo. Entonces ahorita les voy a pedir que deje cualquier cosa que tenga en la mente, porque quiero que no solo su cuerpo esté aquí, sino también su mente, su corazón. Hermano, decía el pastor temprano que adentro del pueblo de Dios hay gente que no es pueblo de Dios. Así como Israel salió de Egipto y salió mucha gente, pero también dice que salió la chusma, la muchedumbre con ellos. Tristemente, amado hermano, tanto el pueblo de Israel como esta gente que salió junto con el pueblo, muchos tenían oídos, pero no tenían oídos para oír la palabra de Dios. Y podemos verlo, amado hermano, que esta gente caminó en el desierto viendo los prodigios y milagros que Dios les mostró. Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Y ahora en este tiempo, amado hermano, estamos siendo bombardeados por la falsa doctrina, donde la gente necesita ver para creer, donde ahora para llenar una iglesia tenemos que decir que van a haber prodigios y milagros, como que si nosotros tuviéramos capacidad para poder hacer eso. El que hace el milagro es Dios, el que hace el milagro es Jesucristo. Ahora, esta gente que salió de Egipto, amado hermano, oían y veían lo que Dios hacía. Ellos oyeron cuando la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Ellos vieron, ellos oyeron, pero no tenían oídos para oír. Esta gente, amado hermano, endureció su corazón. Endureció el corazón a tal punto que estuvieron enfrente de la tierra prometida para poder entrar. Y no le creyeron a Dios. Y por eso dice que caminaron 40 años en el desierto hasta que toda aquella generación que había salido de Egipto murió. Hermano, estar en iglesia no te hace cristiano. Como estar en un car wash no te hace carro. Para ser cristiano tenemos que nacer de Dios. Tenemos que nacer de nuevo y tenemos que tener oídos para oír. No hay ninguna duda que hay personas que viendo no ven y teniendo oídos no oyen. Por ejemplo, amados hermanos, el pueblo de Israel en el desierto. Ahora tenemos gente que es atea, gente que tiene ojos, que miran la maravilla que Dios ha hecho y creen que no existe Dios.
Están también aquellos que tienen oídos y escuchan el evangelio, pero hacen como que no lo escucharan, como que no escucharan nada. Nuestro Señor habló en los evangelios y en Apocalipsis, de este tipo de personas. Los oídos son rasgos, como le decía, que todos seres humanos tenemos. No tener oído es algo antinatural. Cuando Jesús hablaba de los que no tienen oído, se refería a todos los que habían recibido su palabra, pero no le entendían. No ponían la atención adecuada, lo que quiere decir que hay una diferencia entre los que tienen oídos y los que tienen oídos para oír. Cuando él habla de las parábolas del sembrador, habla de 4 tipos de oyentes. Hermano, 4 tipos de oyentes. 3 son de los que dejan que la palabra solo entre por un oído y salga por el otro. Nosotros en Honduras tenemos un dicho: a vos parece que te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? No pones atención. En la iglesia tenemos gente así, que están oyendo, pero no tienen oídos para oír. Y se convierten como aquel pueblo que salió de Egipto, amado. Y por eso podemos perecer. Y por eso seguimos predicando la palabra de Dios. Para que usted tenga oídos, no solo para escuchar, sino para oír lo que el Espíritu Santo, decía el pastor, te está diciendo a tu vida. Y que tu vida pueda ser transformada. Son aquellos que preguntan, los que escuchan. Mira, hermano, nosotros los domingos y los miércoles, cuando enseñamos la palabra, tenemos un tiempo de 15 minutos de preguntas y respuestas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos que lo que se enseña se entienda. Cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, muchos lo seguían, muchos lo escuchaban, pero pocos tenían oídos para oírlo. A tal punto, amado hermano, que Dios les dice, el que tenga oídos, Jesús les dice, la persona de Jesús, Dios les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque los que oyen, amados hermanos, son aquellos que preguntan después. Mira lo que dice en Marcos capítulo 4, versos del 9 al 20. Búsquelo ahí, por favor. Marcos capítulo 4, versículos 9 al 20. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Cuando lo tenga, diga amén. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 9 al 20. Dice la palabra de Dios. Y añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, o sea, sus discípulos, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. ¿Se había amado? Había mucha multitud, pero solo los que les interesaba saber lo que Jesús hablaba se acercaron y preguntaron. A ustedes, les dijo, les ha sido dado el ministerio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Hermano, si usted está dentro, si usted es discípulo de Jesús, usted tiene un privilegio grande. A usted se le fue dado el ministerio del reino de Dios. A mí se me fue dado el ministerio del reino de Dios. Para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Hermano, aquí hay una elección particular, dice, a ustedes, a los de afuera no, porque no vaya a ser que entiendan, ¿y qué dice? Se conviertan y puedan ser perdonados. Pero aquella persona, amado hermano, que no quiere nada con Dios, no está interesado en preguntar, no está interesado de ser perdonado ni que se convierta. ¿Por qué? Porque no tiene oídos para oír. También les dijo, ¿no entienden estas parábolas? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Acuérdate, parábola es una historia que transmite un mensaje. Y le dice, el sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Son aquellos que son llamaradas de tusa, le dicen en Honduras. Se encienden y se apagan ahí mismo.
Estos, dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Los que dicen amén, los que dicen aleluya en las iglesias. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. La gente que entra y sale de las iglesias, amado hermano, en otros lugares me decía, es que el hermano salió porque perdió su salvación. Yo decía, wow, pobre hermano. Pero la palabra de Dios dice, amado hermano, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Para qué? Para que conociéramos quiénes son los de nosotros. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, y esto es lo que le pasa a muchas personas, o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Los que venimos de contextos católicos, amado hermano, cuando nos convertimos a Cristo, lo primero que nos dice, ¿y ahora sos aleluya? Hay gente, hay madres mexicanas y hondureñas que le han dicho a los hijos, te voy a desheredar si te hiciste aleluya, si te hiciste hermano. Y a veces estas personas no soportan la presión y se terminan apartando. Otros son los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo, y creo que aquí, amados hermanos, es donde entra la mayoría de personas que están en las iglesias. Nosotros como iglesia tenemos gente que viene, que quiere estar oyendo la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. Lo que quiere decir, amado hermano, que no dan fruto. La palabra de Dios es clara. Aquel que ha sido sembrado a la orilla del agua viva, amado hermano, el buen árbol, dice, da buen fruto. El verdadero cristiano se conoce por su fruto. Pero aquel que solo le gusta la palabra, se emociona en la palabra, quiere participar en la palabra, está en esfera del cristianismo, amado hermano, pero las preocupaciones del mundo, el engaño y la riqueza hacen que eso se vuelva para atrás, se vuelva estéril. Y nunca estos cristianos pueden permanecer muchísimo tiempo en la iglesia, nunca dan fruto. ¿Por qué? Porque son malos árboles. Jesús fue claro, el buen árbol tiene que dar el fruto bueno y el mal árbol da fruto malo. Por eso los cristianos no nos conocemos por andar corbata ni saco. Nos miramos guapos, sí, pero nos conocemos por el fruto que damos. Esa es la diferencia. Verso 20. Y otros, y aquí quiero que ponga atención, son aquellos en que se sembró la semilla en la tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. No hay ningún cristiano, amado hermano, que haya nacido de nuevo que no pueda dar fruto. Cada quien, Dios nos dio capacidades diferentes, entendemos diferente, tenemos la capacidad de avanzar diferente. Unos van a ir despacio, otros van a ir más rápido y otros van a tener el entendimiento más acelerado y van a aprender más. Pero todos, amado hermano, todos damos fruto. Y un fruto de un nuevo nacimiento, amado hermano, es el amor por la palabra de Dios. El amor por estudiar la palabra, por comerse este libro. Ese es un fruto que da el ser un verdadero cristiano. Quieres tener intimidad con nuestro Dios. Quieres tener intimidad con Él. Algunos oyen la palabra, les gusta, pero dejan que la palabra, que la palabra se arrasgue en ella, porque lo dejan por los placeres del mundo. Otros acaban rechazando la palabra de Dios cuando le vienen las pruebas, los amigos, los familiares que le meten presión y mejor dicen, mejor no sigo. Es más, he escuchado cristianos decir, estaba mejor cuando estaba en el mundo. No puedes estar mejor en el mundo. Dice la palabra de Dios que todos estábamos muertos en el mundo en nuestros delitos y pecados.
Y que la paga que teníamos por estar siendo pecadores, amado hermano, era la muerte. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que adoramos. Pero hay otros que oyen la palabra y la atesoran, la aceptan y la estudian para comprenderla, para que los transforme. Estos son los que tienen oídos para oír. Estos son los que les interesa preguntar, los que les interesa crecer. No se mantienen ahí nada más. Dan fruto, y el fruto que el cristiano da, amados hermanos, no es para gloriarnos nosotros mismos. El fruto que el cristiano da es para darle la gloria a Dios. Porque Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Por eso es triste ver cristianos que quieren robarle la gloria a Dios. Es obligación de cada oyente decidir si toma la palabra en serio y estudiar. Pero sabemos que pocos están dispuestos y el resto tienen oídos para oír, pero no escuchan. ¿De cuáles somos, hermano? Cuando tú escuchas un mensaje, lo rumeas. O simplemente, como dije al principio, te entra por un oído y te sale por el otro. Hermano, los mensajes, la palabra de Dios no es para comérsela de un solo. Es para rumiarla, para pensarla. Cuando te vayas de aquí, tuviste 2 enseñanzas, la del pastor León y esta. Cuando te acuestes, sigue pensando en la palabra. Y si tienes alguna duda, aquí seguimos. Pregunta, para que todo lo que se predique lo puedas entender. Jesús, amado hermano, nos dio advertencias, nos dijo que teníamos que tener oídos para oír. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, que es el texto de nuestra iglesia. Mateo 7, 13 al 14. Hay una tremenda advertencia de parte de Jesús y vamos a leerla. Dice la palabra de Dios: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta de la perdición es ancha, amados hermanos, y por ella entra todo mundo, pero la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran, los que la hallan. Hermano, no te dejes llevar por el mundo, porque es fácil descuidarse, es fácil ver que es más fácil entrar por la puerta ancha, pero es la estrecha la que lleva a la vida eterna, y pocos, amados hermanos, son los que la encuentran. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados. Ahora está de moda tener las iglesias más bonitas y más grandes, mega iglesias, pero ¿cuántos de ahí son escogidos? ¿Cuántos de aquí, que somos poquitos, somos escogidos? El fruto dice que somos, hermano. Si somos solamente llamados o también somos escogidos. Pocos son los que escuchan esta advertencia, pero a los que lo escuchan Jesús los compara con personas prudentes, con un hombre prudente. Mira lo que dice Mateo, contexto posterior. Mateo 7, 24 al 27. Veamos el contexto posterior. Mateo 7, 24 al 27. Los que tienen oídos para oír, Jesucristo los compara así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Estos son los que tienen oídos para oír. Estos son los que ponen atención cuando Jesús habla. Y cuando digo que Jesús habla, no estoy diciendo que hay nueva revelación. ¿Quieres que Dios te hable? Estudia la Biblia. Una señora dijo: pastor, yo quiero que Dios me hable. Y le dije: estudia la Biblia. No, pero yo quiero que Dios me hable audiblemente. Pues estudia la Biblia en voz alta, le dije, para que escuche cuando le esté hablando.
El pastor decía, antes Dios nos hablaba por sueños, antes Dios nos hablaba por muchas cosas, por los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios para todo. Ahí está toda la respuesta. La palabra de Dios es para edificar, para redarguir, para confrontar, hasta para aconsejar. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Y dice el 26, todo el que oye esta palabra mía y no las pone en práctica, pero le digo, los que escuchan, pero por aquí les entra y por aquí les sale. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Por unos segundos, analízate, hermano. ¿Dónde has construido tu casa? ¿En la roca que es Cristo, confiando de que escuchas cuando Él habla? ¿O en arena, creyéndote que escuchas, pero nunca pones en práctica lo que escuchas? Hermano, el Señor dijo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? En aquel tiempo, amado hermano, la palabra de Dios dice que van a llegar muchos que estaban dentro de una congregación, que estaban adentro de alguna denominación cristiana, diciéndole, reclamándole a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y tristemente van a escuchar esa palabra. Apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Si usted pone atención, ahí no dice que perdieron la salvación. Jesús los conocía, pero como se apartaron, perdieron la salvación y Jesús ya no los conoce. No, hermanos. La palabra es clara y dice, apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Y en hebreo y en griego, jamás es jamás. Nunca fueron. No fue que estuvieron y se perdieron, nunca fueron. Pero ellos creían que sí eran. ¿Por qué? Porque vestían como cristianos, empezaron a hablar como cristianos, pero solo tenían oídos, no tenían oídos para oír. Por eso tenemos que escuchar la palabra, por eso tenemos que escuchar al Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, hermanos. Jesús le hablaba en parábola a las personas de su tiempo porque era una buena forma de captar la atención de multitudes. Porque a todos nos gustan las historias. Y las parábolas describían hechos y personas que ellos podían identificarse fácilmente, pero al menos que estuvieran dispuestos a escuchar de cerca las palabras de Dios, a oír, podían ser transformados. Porque muchos, amados hermanos, lo siguieron. Y Jesús a muchos les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes me siguen porque les lleno el vientre. Pero cuando Jesús empezó a hablar de aquello difícil de la palabra de Dios, cuando le dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede heredar al reino de los cielos. Cuando la gente escucha que la palabra hay que estudiarla a profundidad y que no es tan fácil como solo levantar las manos y gritar, no le gusta, le da miedo y prefiere irse. Esos son los que solo tienen oídos, pero no tienen oídos para oír. Jesús le gustaba que la gente se acercara y le preguntara. Cuando los discípulos preguntaron por qué les habla a la multitud en parábolas, allá en Mateo 13:10, Jesús les citó Isaías 6, que habla de personas que tienen ojos y oídos, pero que han endurecido su corazón. Los que escuchan la palabra, amados hermanos, y no causa ningún efecto, es porque han sido expuestos tanto tiempo a la palabra de Dios que tienen una coraza en su corazón. Por eso dice la palabra que es Él el que nos tiene que quitar el corazón de piedra que tenemos y darnos uno de carne para poder entender. Es Él, amado hermano, el que nos lava con agua limpia. Y es Él, amado hermano, el que pone su ley en nuestros corazones. Y es Él el que pone el Espíritu Santo en nosotros para que podamos caminar en sus preceptos y conceptos. Toda la salvación es de Él. ¿Y para quiénes? Para los que tienen oídos para oír.
Solamente, amados hermanos, para los que tienen oídos para oír. Mateo, capítulo 13, verso del 10 al 15. Búsquelo, por favor. Muchos han decidido ignorar la palabra de Dios porque han endurecido su corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido, este es el texto paralelo al otro, conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene, y ponga atención aquí, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, endurecido, de roca, de piedra, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían los ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Es la razón, amados hermanos, porque la gente no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque han endurecido el corazón. Mira lo que dice el 16. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Hermanos, si tú estás esta noche y has apartado tiempo para Dios, es porque eres de los que oyen con los oídos. Y si sigues pensando en la palabra de Dios, es porque la atesoras en tu corazón. Parte del juicio de los que oyen el evangelio y no creen es que con el tiempo perderán la oportunidad de creer, como dice Mateo 13:12. ¿Qué decía? Porque el que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le será quitado. Mira lo que dice Romanos 1:18 al 22. Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 18 al 22. Dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La gente sabe que la palabra de Dios es la verdad, pero restringen por su duro corazón la palabra. Pero los que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Hasta el ateo, le decía el miércoles pasado, que ve un avión y siente turbulencias, dice, ojalá Dios no permita que se caiga este avión. Hasta los ateos. Ellos saben en su corazón que hay un Dios. Y dice, pero los que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Hermano, no hay nadie que va a reclamarle a Dios porque se va a ir al infierno. Porque la forma que la gente se ve el infierno es porque no quiere nada con Dios. La palabra es clara y dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero si hay algo que al hombre, al ser humano le cuesta, cuando digo hombre, hombre y mujer, es humillarse, hermano. Porque somos seres orgullosos. Pero tenemos que venir a la palabra de Dios. Verso 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, en su necio corazón fue entrenebrecido. Hermano, hay gente que ha escuchado tanto la palabra de Dios que termina diciendo, yo no creo que Dios sea cierto. Fueron expuestos tanto a la verdad bíblica y endurecieron tanto su corazón que después no creen en nada. Hay gente que antes amaba congregarse, pero se apartaron y ahora les cuesta hasta congregarse. ¿Por qué?
porque su necio corazón ha sido entenebrecido. 22 y último. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Esto es lo que más hay en la calle, hermano. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Tengo todo lo que quiero. ¿A qué voy a ir a una iglesia? Hermano, todo lo que uno haga en este mundo se queda en este mundo. Todo. Nadie se puede llevar nada. Por eso la palabra nos insta a hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no daña. Cada vez que leemos la Biblia que Jesús dijo, que leemos en la Biblia que Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, es como que se nos dice, busquen la sabiduría de Dios y no sean sabios en sus propios pensamientos. Entonces, podríamos decir que los que tenemos oídos para oír somos las personas que hemos recibido y hemos atesorado, la palabra de Dios. Al igual que aquellos que escuchaban a Jesús en su tiempo, el mismo público que tenía Jesús, y se le acercaba y le decía, ¿por qué a ellos en parábolas? Y yo les puedo decir ahora, si tú entiendes la palabra de Dios, es porque a ti se te ha dado el privilegio de saber los secretos del reino. No a todos. No a todos. Pero tú eres uno de esos escogidos. Uno solo tiene oídos para oír, unos tienen solo oídos para escuchar y otros tenemos oídos para oír la palabra de Dios. Mira, hermano, una de las cosas que te puede dar evidencia, porque nos podríamos preguntar, hermano, pero ¿cómo sé yo que yo soy uno de esos? La palabra de Dios en Juan es muy clara. La palabra dice, hablando Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Podrías creer que si Dios en Hebreos 10:25 te manda a congregarte, tú dices, yo amo a Dios, yo creo en Jesús, pero a mi modo, yo me quedo en mi casa? Jesús te manda a congregarte y tú te quedas en tu casa, hay un problema grande, no eres oveja. Porque mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y ¿qué hacen? Lo siguen. ¿Eres oveja? Mira lo que dice Juan 10:28. Vamos a leer el 27 y 28, que es lo que le acabo de decir, pero lo vamos a leer para darle contexto bíblico. Juan capítulo 10, versos 27 y 28 dice, pero ustedes no creen. Los que no creen lo que Jesús dice, no creen porque no son sus ovejas. Al que le cuesta entender que la palabra de Dios es la Biblia, amado hermano, es porque no es oveja de Jesús. Hay gente que ahora te dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ahora se han levantado tantos sabios en su propio entendimiento que se han hecho necios. Pero dice, ustedes no me siguen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás, hermanos, aquel que tiene miedo siendo cristiano de perder su salvación, ponga atención. Yo les doy vida eterna y jamás, jamás en hebreo y en griego es lo mismo, jamás. Perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabe por qué? Porque el Padre y Jesús uno son y no hay nadie más poderoso que el Padre. Si usted está en las manos de Cristo, usted tiene vida eterna y nadie lo puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna. Ahí usted dice, pero yo puedo perderla si yo quiero. Ni ninguna cosa creada. ¿Usted fue creado por Dios? La respuesta tiene que ser amén. Usted tampoco se puede separar de Dios si Dios lo salvó. Esa es la seguridad que tenemos cuando tenemos oídos para oír. Tenemos que tener una seguridad que somos hijos del Dios todopoderoso, no poco poderoso, todopoderoso. Marcos 4:24 decía, a los que tienen poco se les será quitado y a los que tienen mucho se les dará más. Hermano, empecé hablándole del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Gente que salió feliz,
Salieron millonarios de Egipto. Les dieron de todo para que fueran oro, plata, vestidos. Iban felices. Vieron los milagros, los prodigios, pero endurecieron su corazón. No tenían oídos para oír. Y mira lo que dice Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 11. Y termino con esto. Y por favor, ponga atención, amado hermano. No sea como las personas que creen que porque ven medio del pueblo es pueblo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, decía el pastor temprano, tenemos que escuchar lo que dice el Espíritu. Los cristianos vivimos en el Espíritu, no en la carne. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Hermano, los milagros convierten gente, los prodigios no convierten gente. Esta gente vio de todo y tenían un corazón endurecido. El único que convierte personas es el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la sana doctrina del Evangelio. El único. Dice, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y toda esa generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, todos perecieron en el desierto, excepto Caleb y Josué, que fueron los encargados de entrar al pueblo. Pero los demás, amado hermano, iban en medio del pueblo, pero perecieron. Yo quiero que el día que venga Cristo, y si estamos vivos y seamos levantados juntamente con los muertos que van a resucitar primero, los mire a todos así como están, allá también. Pero tenga oídos para oír, hermano, y no endurezca su corazón. ¿Ok? Póngase de pie, vamos a hacer una oración. La oración es alimento, dice un canto, amados hermanos, y sabemos que orar es compartir nuestros deseos con nuestro Señor para entender su voluntad. Espero que aquí no haya nadie que crea que la oración es para torcerle el brazo a Dios para que haga todo lo que nosotros querramos. No. Es tener una comunión con Él para decirle lo que deseamos y saber cuál es su voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Bendigo este pueblo también, Señor, que tengo enfrente y a aquellos hermanos y amigos que nos miran a través de las plataformas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos estudiando tu bendita palabra. Queremos ser como aquellos cristianos de Berea, Señor, que escudriñando las escrituras, Padre, se santificaban a través de ellas también. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú nos preservas, Señor, por eso nosotros perseveramos y nos santificamos, Señor, en sinergia contigo. Pero gracias, Padre, porque hemos reconocido que toda la salvación es de Jehová. Gracias, Señor, porque estamos estudiando tu palabra, Señor, creyendo, Señor, que es la verdad sin ninguna duda. Ayúdanos a seguir perseverando y que tengamos oídos para oír, Señor, no solo que escuchemos y que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Hay gente que es sorda espiritualmente. No permitas que en este lugar haya uno, Señor. Y si hay, en el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia de esa persona, Señor, y que transforme su corazón, que transforme su mente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, porque estamos compartiendo un tiempo agradable, hermoso, predicando tu palabra, oyendo tus cánticos, Señor, alabándote por medio de ellos también, Señor. Y te damos las gracias por la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Ayúdanos, Señor, a estar confiados en ti, Padre, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Estamos más que seguros en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu gran comisión, lo que nos encomendaste, a ir y a ser discípulos, hablándole de este evangelio, Padre,
Pablo decía en 1 Corintios 15, Señor, que Él solo daba lo que había recibido. Y te predicaba a ti y a ti crucificado, muerto, pero resucitado al tercer día, Señor. Y eso es lo que queremos darle a las personas de allá afuera que están muertas en sus delitos y pecados, para que puedas darle vida y vida eterna, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a despedirnos de la página de internet. Y gracias por acompañarnos. Esperamos que estas enseñanzas, estas predicaciones sean para edificación de sus vidas. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Dios los bendiga. Hasta la próxima.